Cuando hablamos de calidad de aplicación, hablamos que la dosis que nosotros elegimos, que tanto tiempo nos llevó, y una inversión muy grande elegir una dosis por hectárea de fertilizante, la apliquemos bien de manera uniforme en el ancho de labor de la máquina. Y que eso signifique que todas las pasadas de la máquina se apliquen bien, o sea que todo el lote quede con la dosis que uno buscó. Bien, entonces la forma de poder juzgar eso, esa calidad de aplicación, es a partir del coeficiente de variación, es lo que estuvimos mostrando hoy. Cuáles son los niveles aceptables de coeficiente de variación y cómo se afecta, cuáles son las variables que lo afectan y cómo se puede medir para determinarlo. Ahí creo que está la palabra clave. ¿Cómo se hace una buena medición? Bueno, sí, eso es clave. Yo muestro que no es lo mismo observar que medir. Si hoy mostré algo, una observación de unas probetas, por ejemplo, y no nos poníamos de acuerdo si estaba bien o estaba mal. Entonces, la diferencia está en eso. Hay que dejar de observar, o hay que seguir observando, pero hay que empezar a medir más. Si empezamos a medir, vamos a tener certezas. Si no, vamos a tener mucha incerteza. Se basa en eso, medir y medir bien y tener métodos precisos, simples. Que sea simple, que sea preciso, que sea global, o sea que se puede usar con cualquier máquina. Eso es la clave de una metodología de medición. ¿Cuánta plata se pierde si se aplica mal? Bueno, depende del cultivo, pero se puede perder, a términos generales, trigo, maíz, arroz, están en 100 a 150 dólares por hectárea. Hoy, con los precios de hoy, que se puede perder por hacer una mala calidad de aplicación. Entonces, el tiempo a veces se considera que es una pérdida de tiempo medir una máquina. Nosotros decimos que es una inversión medir una máquina, porque te va a hacer te va a permitir explotar todo el potencial, todo el manejo que vos estás llevando, te lo permite explotar. Lo que vos estás haciendo es cerrando la brecha entre el rendimiento que vos lográs realmente y el rendimiento esperado. ¿Sí? Cuando vos lográs cerrar esa brecha, vas a tener mayor cantidad de ingresos al sistema, mejor uso del suelo, más cantidad de residuos que se devuelven. Es ganar, ganar, no hay forma de que no ganemos. Pero ahora bien, si lo aplicamos mal, la pérdida puede ser muy alta. Entonces, empecemos a entender que es importante medir, pero también entender cuáles son los límites que tenemos en las máquinas, ¿sí? Que el viento nos afecta, que el operario puede estar no capacitado o que la máquina no tenga las condiciones adecuadas como para ajustarse a la situación que tenemos actualmente. A propósito de viento, ¿cómo se aprende a aplicar con viento? Porque viento siempre hay. Excelente lo que dijiste, hay que aprender a trabajar con viento. El viento va a estar siempre, entonces tenemos que adaptar nuestra forma de trabajo a las condiciones que tenemos. ¿Sí? Yo siempre decía que el peor enemigo de una fertilización, sea cual sea, cuando se proyecta, es el viento de costado. Si el viento nos toma de costado al avance de la máquina, nos va a cambiar la uniformidad de distribución en el ancho de labor, no nos cambia el ancho de labor. Entonces, aunque hagamos la forma de trabajo que hagamos, nos va a afectar siempre. Entonces, la primera cosa que hay que definir límites. El límite para una máquina de disco está en 20 km por hora, con ráfagas, ¿no? 20 promedio, con ráfagas que pone hasta 30. Ese es el límite superior. Para una máquina de tipo de sistema neumático, soporta un poco más por la forma en que del principio de funcionamiento que tiene, ¿sí? Unos 5 km más. ¿Sí? Ese es el límite. Dentro de esos límites tenemos que entender cómo trabajar. Saber que si podemos agarrar el viento de frente o de cola o con un sesgo va a ser mucho mejor que si lo agarramos de costado, porque nos va a afectar siempre la distribución. ¿Cómo ha sido la evolución en cuanto a la aplicación correcta de fertilizantes sólidos? La evolución ha sido favorable, ha sido realmente una evolución, ¿sí? Desde el 2018 hasta la actualidad, es donde empezamos a medir máquinas, que tenemos un montón de máquinas medidas, hicimos la segmentación por año y vimos que en los primeros 3 años, del 2018 al 2020, tuvimos una baja de coeficiente de variación de 8 puntos por año. Buenísimo. Obviamente, cuando ya llegamos a un límite de coeficiente de variación, que de 20, 22, 25, bajar a 15 es muy difícil. Entonces la tasa de los últimos años bajó a más o menos 3% de coeficiente de variación por año. Y ahora va a ser cada vez más difícil, pero ya estamos hoy actualmente en la mayoría de las máquinas bien ajustadas con un coeficiente de variación promedio de 20, que es muy aceptable y que es muy baja la probabilidad de que nos ocurra un franjeo o nos ocurra una pérdida de rendimiento. ¿Cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de la regulación de una máquina? Sí, la primera que tenemos que saber cuando llegamos al campo es saber qué fertilizante vamos a aplicar. ¿Sí? Ese es el punto de partida. Eso nos va a definir si la máquina va a poder explotar su potencial o no. Entonces, con un granulómetro y un densímetro podemos calcular
la granulometría, que es como la distribución de las partículas, del tamaño de partículas del fertilizante, y la densidad. Con esos dos parámetros vamos a definir si realmente podemos hacer bien las cosas o no, o más o menos, ¿sí? El granulómetro es clave, esa es la principal, para saber si tenemos que hacer algún cambio respecto al fertilizante que utilizamos anteriormente, ¿está? Y la densidad para ajustar la dosis, sobre todo. Ese es el principal. Después, una vez que ya eso está bien, tenemos que hacer un ajuste en la máquina. Para hacer un ajuste hay que medir. Hacemos el bandejeo tradicional, hay que utilizar bandejas que eviten el rebote o que disminuyan el rebote de las partículas. ¿Sí? Siempre es recomendable utilizar en el fondo de las bandejas, si son de plástico, algo que disminuya el rebote, el impacto de las partículas, que puede ser una tela o puede ser alguna goma espuma. Hacemos la metodología de medición y vemos qué posibilidad de ajuste tenemos, ¿sí? Cuanto más posibilidad de ajuste tengamos y sepamos qué cambio genera cada ajuste de la máquina, la probabilidad de éxito aumenta, ¿sí? Pero esos son los puntos principales, Ferti y la regulación de la máquina.